Judicatura agradece su asistencia al ciclo de conferencias de los doctorantes del Poder Judicial del Estado. Hoy escucharemos la disertación del juez Eberto Javier Rodríguez González, quien abordará el tema el análisis de la reparación del daño en el procedimiento de ejecución penal. Sean bienvenidas y bienvenidos. Pedimos amablemente al maestro Miguel Ángel Maras Huerta, coordinador de formación judicial y capacitación continua del Instituto de la Judicatura, nos dirija un mensaje. Gracias, maestro Noé. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, pues Eberto. Bienvenidos sean ustedes a una conferencia más del ciclo de conferencias de los doctorantes del Poder Judicial. El día de hoy, pues bueno, como ya se ha anunciado también y como podrán ver en la presentación, pues tenemos un disertante que es el juez Eberto Javier Rodríguez González, que más adelante el maestro Noé nos hará el favor de dar lectura a su semblanza curricular, y pues en esta ocasión se abordará el tema del análisis de la reparación del daño en el procedimiento de ejecución penal. Estoy seguro que al igual que las demás conferencias que han sido impartidas por parte de nuestros conferencistas, que se encuentran haciendo su estudio de doctorado, y que justamente estos temas que se han estado abordando por parte de ellos, pues justamente son producto de la investigación que se encuentran realizando. Entonces, pues es un tema bastante interesante, un tema que a pesar de el tiempo y del sistema acusatorio, pues da mucho de qué hablar. Es un tema todavía que se puede explorar aún más, y pues sobre todo es un tema muy interesante que nos tocará escuchar por parte del juez Eberto, que pues es juez de ejecución penal y que creo que es una persona bastante idónea para hablar sobre este tema. Y pues bueno, le regreso el uso de la voz al maestro Noé de Luna para que nos dé lectura de su semblanza curricular. Bienvenidos sean todas y todos, en nombre del juez y director del Instituto General de la Judicatura, el juez Jesús Demetrio Cadena Montoya. Muchas gracias por sus palabras, maestro. Antes de dar inicio propiamente a la exposición, me permito dar una breve semblanza curricular de la trayectoria profesional de nuestro invitado, el juez Eberto Javier Rodríguez González. Bien, nuestro invitado es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Alfonso Reyes y maestro en Derecho con orientación en Derecho Procesal Constitucional por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, habiendo obtenido mención honorífica. Además, es maestro en Derecho Procesal Penal con acentuación en juicios orales por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Asimismo, cuenta con la especialización en bases del razonamiento probatorio de la Universidad de Girona, España. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Derecho Procesal en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En diciembre de 2012 ingresó al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, donde se ha desempeñado como secretario de primera y segunda instancias y fue designado mediante concurso de oposición juez de ejecución de sanciones penales en enero de 2020, y como juez coordinador de jueces de ejecución en febrero del mismo año, cargos que actualmente desempeña. En el campo de la docencia, es catedrático de la Universidad Regiomontana, en la que imparte la materia de Derecho Penal, así como profesor de posgrado de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y, desde luego, forma parte del claustro académico del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Escuchemos a continuación al juez Eberto Javier Rodríguez González, quien disertará el tema el análisis de la reparación del daño en el procedimiento de ejecución penal. Adelante, por favor, señor juez. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, maestro Noé. Gracias, licenciado Miguel, por la gentil bienvenida, por hacer posible este ejercicio académico que me tiene muy contento porque veo que hay mucha gente conectada. Le agradezco desde luego al director del instituto la invitación, pero también a todo el resto del personal que me hizo favor de apoyarme para hacer posible esta charla, en donde quiero platicar acerca de un tema que en lo particular lo encuentro muy relevante.
Desde luego también agradezco a todas las personas que están conectadas. Sé cuál es la carga de trabajo que tiene el personal del Poder Judicial. Por lo tanto, espero que sea de mucha utilidad los aspectos de los cuales voy a charlar con ustedes esta tarde. Quiero empezar señalando que en un contexto como el que vive nuestro país, con altos índices de violencia, derechos como el de la reparación del daño merecen ser tutelados con especial cuidado. Lamentablemente, esto hasta ahorita no sucede. Opino que la Corte ha hecho la parte que le toca, opino que el legislador ha hecho la parte que le toca. A veces nosotros en el gremio jurídico solemos ser muy críticos con la clase política, con el poder legislativo, pero en este caso, tanto la Corte, obviamente la Corte en su función de jueces constitucionales, han construido una muy sólida, una muy generosa doctrina con relación a la reparación integral del daño, y también el legislador ha hecho la parte que le toca. Y me parece que los que hemos quedado de ver somos los operadores. Voy a compartir con ustedes algunas cuestiones que he advertido en mi práctica a lo largo de casi 4 años en el juzgado de ejecución. Cuestiones o situaciones que, en mi opinión, constituyen importantes áreas de oportunidad para aplicar de mejor manera la normativa vigente. Desde luego, esto constituyen posturas, opiniones personales, no necesariamente son las correctas, igual me equivoco como todo el mundo, pero lo hago con la mayor honestidad intelectual y cumpliendo con mi obligación de fijar posturas, de dar opiniones en el ámbito académico. Que se compartan o no, eso ya será cuestión de cada quien. Me parece que estas situaciones que voy a compartir con ustedes a veces derivan de la actuación, sobre todo de las partes, de lo que hacen o no hacen fiscales, defensores y asesores jurídicos, pero también algunas con relación a la actividad judicial. Todos los puntos de vista, considero, cada cierto tiempo tienen que ser reevaluados, replanteados para ver si siguen siendo aplicables. Quiero también señalar que casi toda contienda judicial se resuelve sobre la base de la mejor evidencia. Cuando la evidencia es más o menos pareja, es decir, cuando ambas partes o ambos contendientes tienen una evidencia de calidad, entonces se resuelve sobre el mejor argumento. Tratándose de la reparación del daño, casi siempre se resuelve sin evidencia y sin argumentos. Y me parece que esta es una cuestión de la cual podemos partir para entender los detalles o, si no nos gustan las expresiones muy amables, los vicios operativos en los que a veces incurrimos y ni cuenta nos damos. El Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal ya tienen más de 7 años en vigor. No son legislaciones nuevas, pero sí son legislaciones en las cuales nos han pasado de noche infinidad de disposiciones porque se realiza una práctica que se reitera, se hace sólida y llega un punto en el que todos creemos que se tiene que hacer de esa manera sin cuestionarnos si verdaderamente es armónica con el derecho positivo vigente. Voy a empezar a avanzar con la presentación. Les pido que me hagan un favor, si llegan a notar que yo estoy avanzando y que la diapositiva se quedó congelada o algo, avísenme para corregir la situación. Estos son los puntos que vamos a abordar. Nociones básicas, no me voy a entretener mucho en estos, nociones básicas sobre reparación del daño derivada de un delito. Esto es de lo más importante, en mi opinión, el momento oportuno para debatir la reparación del daño. ¿Qué alcances tiene el incidente de cuantificación que se deja para la ejecución en la mayoría de los casos? ¿Cómo debe analizarse la exigencia de la reparación del daño para el acceso a beneficios? Y cómo opera el requerimiento de pago y las consecuencias de su incumplimiento. Les decía que yo encuentro áreas de oportunidad, ya ustedes después tendrán la mejor opinión, pero en estas situaciones que voy a compartir con ustedes, a todos nos llevamos de encuentro, A veces afectamos a la víctima, a veces afectamos a los sentenciados. Y la labor judicial es tutelar derechos. Bien, esto probablemente ya lo han escuchado todos. Cuando se llega a dar un curso o alguna capacitación sobre reparación del daño, básicamente lo que se hace es hablar del concepto de reparación integral y qué comprende.
tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos, en nuestra experiencia, ¿las víctimas verdaderamente están siendo reparadas de forma oportuna? No creo. ¿Plena? Me parece que no. ¿Diferenciada, transformadora, integral y efectiva? En mi opinión, esto no se ha logrado hasta la fecha. Queda claro que la Ley General de Víctimas señala que va a haber medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. La construcción normativa del derecho es amplísima, es muy, muy rica. Pero si en la parte donde tenemos que instrumentalizar el derecho a través del procedimiento no lo hacemos como debe ser, entonces esto se queda en buenos deseos. Bien, nociones básicas, insisto, la naturaleza de la reparación del daño es civil. Se deriva de un delito, se pide y se debate en un proceso penal, pero eso no lo hace de naturaleza penal. Este no es un tema muy nuevo, incluso hay una contradicción de tesis del Pleno del Tribunal Superior de Justicia donde se aborda esta cuestión. Y lo que ha dicho la Corte es que actualmente hay una postura casi unánime en el sentido de que la reparación del daño derivado de un delito sigue siendo civil y que permanece en los códigos penales por una mera cuestión práctica. Razón histórica o cuestión práctica. Básicamente, ahorrarle a la víctima el trabajo o la necesidad de llevar dos procesos simultáneamente. El proceso donde van a condenar por el delito a la persona y aparte tener que llevar el proceso donde se restituyan o se reparen los daños derivados de la comisión del ilícito. Pero eso no le quita, insisto, la naturaleza civil. Ha evolucionado el concepto en la doctrina de la primera sala. Primero se señaló que era una sanción pecuniaria que tiene el carácter de pena pública. Aquí decíamos, tenía la naturaleza penal, cuando la sanción se imponía al sentenciado y solo era civil cuando se trata de un tercero que conforme a la legislación penal también pudiera estar obligado a cubrirla. Ejemplos de estos son muy básicos. Por ejemplo, un empleado que atropella a alguien, el patrón o la empresa, la persona moral, es responsable civilmente. Quien comete un delito, pues es obviamente el que iba manejando. Él puede ser sujeto de responsabilidad penal. La empresa puede ser sujeta de responsabilidad civil. Este es el ejemplo, digamos, más clásico. Así empezó el concepto en la doctrina de la primera sala. Después se hizo una nueva reflexión, por llamarlo de alguna manera. Se resolvió en esta contradicción de tesis que ven en pantalla que esa caracterización era incorrecta, que la reparación del daño derivada de un delito siempre va a ser civil con independencia que se pide en un proceso penal y que tiene más o menos una función dual, una función social en carácter de pena y una función privada en la medida que contribuye a resarcir intereses de la persona afectada por el delito. ¿Qué consecuencias trae que sea de naturaleza civil? Porque algunos podemos pensar, bueno, y luego si es civil o si es penal, ¿eso qué importancia tiene? Tiene cierta trascendencia. Primero, hay que recordar que la reparación del daño no se impone como se imponen las penas. No le son aplicables algunos principios del derecho penal como el de exacta aplicación de la ley, taxatividad y sobre todo culpabilidad. Las penas se imponen en función del grado de culpabilidad que se detecte en el caso del sentenciado, del sujeto activo. La reparación del daño se impone con base en la entidad de los daños causados. ¿Okay? Para su procedencia, es decir, para su condena, deben actualizarse los elementos de la responsabilidad civil extracontractual. Los elementos de la responsabilidad civil extracontractual son tres: el hecho ilícito, el daño como tal, la afectación, el menoscabo, y el nexo causal, o la relación de causa y efecto, el vínculo lógico entre el evento y el daño que se causó, y que puede acudirse a la legislación civil para determinar su alcance y cuantificación. En este tema ha sido muy consistente la Corte. ¿Okay? Se puede acudir a la legislación civil en virtud de su naturaleza, pero también lo ha acotado. Yo recomiendo la lectura de este amparo directo 14/2016 de la primera sala. Aquí había una condena específica tratándose de casos de homicidio y la ofendida decía que tenía un derecho a
indemnizaciones mayores. Lo que dijo la Corte es, se puede acudir a la legislación civil siempre y cuando no haya una regla específica en el procedimiento, o en el Código Penal, discúlpenme. ¿Ok? Entonces, ahí prevaleció la forma de calcular la indemnización por muerte con base en el Código Penal del Estado de Tamaulipas. Esto no quiere decir que se afecte el derecho a la reparación integral. Aquí hay que recordar que sigue vigente todo este criterio de la Corte en que si una ofendida o una víctima considera que merece una indemnización mayor a la que consiguió en el proceso penal, preserva su derecho a acudir ante el juez civil para buscar alcanzar los montos que no se le reconocieron en el proceso penal. Y muy brevemente el plazo de la prescripción. Digo, esto ya no es nuevo para muchos de ustedes, pero si hay alguno que no se ha enterado, en Nuevo León el plazo para que prescriba la reparación del daño es de 10 años, porque no opera la regla del artículo 136 del Código Penal, que habla de que la multa prescribe en 2 años y de igual forma prescriben las sanciones no sujetas a término. Con base en todo este razonamiento de la naturaleza civil, se estableció el plazo de 10 años que señala el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Y aquí ya vamos a empezar con algunas cuestiones que me parece pueden resultar útiles en la práctica si le damos una repensada. Así es como se debe condenar en términos del artículo 142 del Código Penal de Nuevo León. Deben reparar el daño y el perjuicio los penalmente responsables en forma solidaria. Y esto es un supuesto completamente aparte. Mancomunadamente sus herederos que acepten la herencia y los que conforme a la ley civil estén obligados. No me dejarán mentir, es algo sumamente común que las condenas a la reparación del daño, cuando vienen más de un sentenciado, la condena básicamente dice en la sentencia que es una condena mancomunada y solidaria, o al revés, una condena solidaria y mancomunada. Esto no tiene ningún sentido, ¿eh? Solidaria y mancomunada son conceptos mutuamente excluyentes. O es solidaria o es mancomunada, no pueden ser las dos. Una obligación solidaria implica que el acreedor puede reclamarle el monto total de la obligación a cualquiera de los deudores, en este caso a cualquiera de los responsables penales. Si condenaron a reparar con 400,000 pesos y son 2 personas, los sentenciados, esos 400,000 se los pueden cobrar a cualquiera de los dos. Y mancomunada, evidentemente, es otra cosa. Mancomunada es alguien paga su mitad y otro paga su otra mitad. Pero aquí parece como que se está leyendo sin signos de puntuación esta disposición y le ponemos solidaria y mancomunada, ¿no? Lo que va a ser mancomunada es en el supuesto de que algún heredero del responsable penal acepte la herencia. Me explico. Si condenaron a una persona a pagar 100,000 pesos y esta persona fallece y tiene 2 herederos, bueno, respecto de esos 2 herederos va a haber una obligación mancomunada, ¿ok? Pero una condena en donde venga con los dos conceptos, me parece que lo único que genera es incertidumbre jurídica. A mí me ha tocado que me aleguen esto de que es que fue mancomunada y es que así dijo el juez. Y lo que yo tengo que decir en una audiencia es, a lo mejor así lo dijo, pero la ley dice que es solidaria, ¿ok? Entonces me parece que es una cuestión que a veces pues, se nos pasa y no reflexionamos mucho en la cuestión. ¿Por qué les pongo aquí los conceptos que comprende la reparación del daño según el Código Penal de Nuevo León? Por la regla que estableció la Corte, que si algo no viene como concepto de reparación del daño en la legislación penal, no se va a poder condenar al mismo. Aquí vemos en el artículo 143, restitución de las cosas obtenidas por el delito. En caso de que no se puedan restituir, el pago de las mismas, lo sabemos. Indemnización de daño material, lo que se haya gastado, lo que se vaya a gastar la víctima o la ofendida, y daño moral. Sí se puede condenar daño moral. Lo ha definido la Corte como daño inmaterial, daño a los sentimientos, daños estéticos,
daños inmateriales, insisto, incluso hasta se han manejado en algunas resoluciones daños espirituales, afectaciones que no son susceptibles de cuantificarse en términos monetarios, pero sí se puede condenar al mismo. Aquí es donde resulta útil ir a la legislación civil, porque obviamente desarrolla más el concepto del daño moral. Perjuicios, dinero que dejó de percibir la víctima. Y ahí se señalan reglas específicas para algunos delitos sexuales, como lo es la violación y el estupro, y también se señala el rapto con algunas reglas específicas y delitos contra la libertad. En el caso del homicidio se señala que es conforme a la Ley Federal de Trabajo. Tengo entendido que hay infinidad de asuntos donde se están modificando las condenas que hicieron jueces penales en términos de los artículos 500 y 502 de la Ley Federal de Trabajo, cuando toman como base el salario mínimo. Entiendo que se están modificando para que se tome en cuenta la unidad de medida y actualización. Me parece que este criterio no es correcto. Lo que dice el artículo 500 y 502 de la Ley Federal de Trabajo es que se va a tomar como base el salario, no habla de salario mínimo. O sea, si se evidencia que la víctima ganaba tanto, eso se va a tomar como base. No paso por alto que hay un límite que está previsto en el artículo 486. Va a haber un máximo equivalente a 2 salarios mínimos. Pero no habla de un salario mínimo como regla o punto de partida. Lo que sucede en la práctica es que muchas veces no se demuestra cuánto ganaba la víctima o no se demuestra siquiera que percibía ingresos y se toma como punto de partida el salario mínimo porque no puede ser más bajo que eso. Pero eso no quiere decir que estemos utilizándolo como una unidad para cuantificar obligaciones, multas, que es en realidad lo que buscaba esta reforma en materia de desindexación del salario mínimo. De hecho, hay que ver lo que señala el artículo 123 de la Constitución en su fracción sexta. Me permitiría la lectura. Dice, los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en áreas geográficas que se determinen, los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. Y aquí viene la parte que me interesa. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base o medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Hay incluso tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde hablan que esta forma de calcular la indemnización por muerte se ocupa de utilizar los salarios porque es una manera de calcular cuánto podría ganar una persona. Entonces, aquí ni se utiliza como regla general el salario mínimo, porque así no lo dice ni el 500 ni el 502, ni contraviene su naturaleza. Es precisamente esa la naturaleza de la figura, por lo tanto, creo que es completamente adecuado que se calcule una indemnización por muerte con base en el salario. Si se demuestra que ganaba tanto, sería con base en ese monto. Si excede de 2 salarios mínimos, como dice el 486, bueno, se topa en un máximo, pero definitivamente no es aplicable la UMA, en mi opinión. Me parece que esta es la cuestión más central de todo lo que quiero platicar con ustedes esta tarde. Yo veo escritos de acusación donde en el apartado relativo a la reparación del daño, le ponen algo así como solicito se dejen a salvo los derechos de la víctima para que los haga valer en el momento procesal oportuno ante el juez de ejecución. Es decir, hay una especie de idea generalizada que ya tiene varios añitos, en el sentido de que el momento para demostrar, para debatir acerca de la reparación del daño y su monto, es en el procedimiento de ejecución penal. Esta es una idea que no se corresponde con lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales y que además genera infinidad de problemáticas
para la víctima y para el sentenciado en algunos casos, dependiendo del criterio que adopte el juez que toque ver su asunto en ejecución. Voy a compartir una serie de razonamientos partiendo de unas pautas generales y para terminar en disposiciones muy concretas, de las cuales se deduce con claridad, en mi opinión, que es en el procedimiento penal donde se tiene que recabar esta información, debatir, pedir condena y pronunciarse al respecto. Por regla general, momento procesal oportuno para tales efectos es procedimiento penal. Pautas generales, un principio. En la materia donde proceden los acuerdos de reparatorio, ya sea en sede ministerial o ya sea en sede judicial, que proceden por delitos patrimoniales cometidos sin violencia, delitos culposos, delitos que se persiguen por querella, en la gran mayoría de los casos va a haber montos económicos que resarcir. Digo, no en todos, pero en la gran mayoría. ¿Cómo se podría analizar ese tipo de figuras si eso se ve hasta la ejecución? En la suspensión condicional del proceso, uno de los requisitos es que se plantee un pago detallado sobre la reparación del daño que tutele efectivamente los derechos de la víctima. En el abreviado es posible que la víctima se oponga de manera fundada cuando no esté garantizada la reparación del daño. Si no se ha investigado por la Fiscalía, que es el principal obligado, si no se ha investigado los conceptos, los montos, todo esto relativo a la reparación del daño, no hay manera entonces de que se debata. Obviamente se tiene que hacer desde el procedimiento penal. Y en el juicio tenemos una audiencia específicamente diseñada para eso, que es la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Vamos a ver ahora disposiciones más concretas. Dice el 335, contenido de la acusación. La acusación del Ministerio Público deberá contener en forma clara y precisa monto de reparación de daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo. Más adelante me voy a ocupar de esta cuestión de las condenas genéricas y de la excepción que prevé el artículo 406. Pero aquí la disposición es sumamente clara. Cuando acusas, ya debes de señalar el monto de la reparación del daño y cómo lo vas a demostrar, porque eso se hace en la investigación. En la investigación se va a tener que dar la tarea fiscal en conjunto con la víctima o el asesor jurídico de recabar la información que determine los conceptos, materia de condena y los montos. Así lo dice el artículo 213. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para esclarecimiento de los hechos y, en su caso, datos de prueba para sustentar ejercicio de acción penal, acusación contra el imputado y reparación del daño. Las providencias precautorias son figuras pensadas en el procedimiento o establecidas en el procedimiento penal para garantizar la reparación del daño. ¿Qué dice el último párrafo? El juez decretará las providencias precautorias siempre y cuando los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y la víctima ofendido se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo. Esta es información que desde un inicio se tiene que empezar a recabar. Y si las partes despliegan su actividad en el procedimiento con la idea de que eso se ve en ejecución, va a haber muchos casos en donde las víctimas no van a poder exigir ciertos conceptos porque ya no va a ser el momento para debatirlo. Si no lo hace el fiscal, que es su obligación, también se permite que lo haga la ofendida, la víctima, el asesor jurídico. El artículo 338 lo prevé como una de las facultades en la coadyuvancia de la acusación, solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto. Artículo 403, perdónenme, fracción 9. Los resolutivos de absolución y condena, esto es lo que debe contener la sentencia condenatoria, resolutivos de absolución y condena en los que, en su caso, el tribunal de enjuiciamiento se pronuncie sobre
reparación del daño y fije el monto de las indemnizaciones correspondientes. Cuando habla de que se pronuncie sobre la reparación del daño, en mi opinión, es definir con precisión cuáles son los conceptos materia de condena, y por regla general también debiera señalarse los montos de las indemnizaciones. Pero obviamente esto casi nunca lo pueden hacer los jueces, porque ni la fiscalía ni los asesores jurídicos, en la mayoría de los casos, insisto, se dan a la tarea de llevar esta información, y no lo hacen porque creen que esto es en ejecución. Les decía, hay una audiencia específicamente para debatir este punto. Una vez que se dicta el fallo de condena, se va a abrir la audiencia de individualización y sanciones, de sanciones y reparación del daño. Se les va a dar a las partes la oportunidad de alegar, de desahogar prueba, y dice clarito el segundo párrafo: cerrado el debate, el tribunal de enjuiciamiento deliberará brevemente y procederá a manifestarse con respecto a la sanción a imponer y sobre la reparación del daño causado. Esto es bien importante desde ahorita mencionar. Del daño causado. El daño se tiene que demostrar en el juicio, en el proceso penal. Hay muchas sentencias que la condena genérica es genérica, pero completamente genérica. O sea, no sabemos ni por qué se condenó, nada más se estableció en esos términos. No se sabe cuál es el daño, no se sabe si se va a pagar un tratamiento, si se va a pagar otra cosa, no se sabe absolutamente nada, porque lo único que se dice es que se condena genéricamente. Dice esta misma disposición, indicará en qué forma deberá en su caso repararse el daño. Continuando con las disposiciones que me parece permiten esclarecer esta problemática que yo trato de transmitirles, dice el 406, el Tribunal de Enjuiciamiento condenará la reparación del daño. Desde aquí que quede bien claro, compañeros, los jueces de ejecución no tienen atribuciones para hacer condenas de reparación del daño. Es muy común que, utilizando esta expresión de dejar a salvo derechos, se incluya argumentos o expresiones del tipo se dejan a salvo para que con el juez de ejecución acredite el daño psicológico, o para que con el juez de ejecución acredite gastos o acredite daño psiquiátrico. Eso no se hace en el procedimiento de ejecución. Cuando una condena viene en esos términos, es jurídicamente inviable la cuantificación. Dice el párrafo que seguramente todos saben de memoria: cuando la prueba producida no permite establecer con certeza el monto de daños y perjuicios o indemnizaciones correspondientes, el Tribunal de Enjuiciamiento podrá condenar genéricamente a reparar los daños y los perjuicios y ordenar que se liquiden. Esto de liquiden es básicamente que se establezca una cantidad concreta en ejecución de sentencia por vía incidental, siempre que estos se hayan demostrado. Siempre que estos se hayan demostrado, así como su deber de repararlos. Aquí debe quedar muy claro, compañeros, los daños se demuestran en el juicio, ¿ok? La regla debiera ser que también los montos, pero bueno, eso sí se puede dejar para ejecución. Pero en el juicio se debe demostrar si hubo un daño psicológico, si hubo un daño psiquiátrico, si a alguien le rompieron la ventana. Suelo decir a manera de ilustración en ocasiones, en el juicio se demuestra que a alguien le rompieron un vidrio, y en el procedimiento de ejecución se puede, no debiera hacerlo por regla general, pero se puede demostrar cuánto me va a salir reparar ese vidrio, que me ponga nuevamente el vidrio, etcétera. Pero en el procedimiento de ejecución no se demuestra que me rompieron un vidrio. Esta cuestión es muy propiciada por el Ministerio Público. Yo he visto literalmente audiencias donde el fiscal, al momento de solicitar la condena, lo expresa en estos términos: solicito que se condene a la reparación del daño de manera genérica por los conceptos y en los términos y montos que diga el juez de ejecución. Insisto, los conceptos no los determina el juez de ejecución. Los que vimos en el artículo 143 de restituir bienes, pagar daño material, pagar daño moral, no es competencia del juez de ejecución, no tiene esa atribución.
si en algún asunto una víctima tiene derecho al daño moral, que hay muchos en los que lo tienen, y el juez penal no condena el daño moral y nada más hace una condena genérica así sin conceptos, no va a haber manera de cuantificar el daño moral, al menos desde mi perspectiva, porque eso obligaría al juez de ejecución a ejercer atribuciones que no tiene. El juez de ejecución va a cuantificar los daños que ya se demostraron en la sentencia. O sea, si en la sentencia se estableció que hubo un daño moral, pero que la prueba no permitía establecer con certeza el monto de la indemnización, perfectamente se puede cuantificar en el procedimiento de ejecución. Pero esto parece que ha pasado completamente de noche, al grado que aquí ya tiene hasta la defensa que ver. Han sido muy pocos los casos donde veo que la defensa se opone a estas condenas. Un defensor particular donde dice, oye, te está pidiendo condena por algo que no te demostró. Y casi nunca le dan la razón en el procedimiento penal y ya no insisten en segunda instancia o ya dejan eso, digamos, por la paz. Pero eso es excepcional. Casi siempre los mismos defensores están de acuerdo. Sí, que se deje para ejecución. Me parece que la labor de un defensor debe ser señalar con precisión que cuando un daño no se acredita, la resolución tiene que ser absolutoria, no una condena genérica. Y como les digo, a veces sobre conceptos que no solo no lo dice la resolución que condena la reparación del daño, a veces no lo encuentras en la sentencia, que no debiera hacerse, ¿eh? No tendría por qué uno investigar qué dijeron los testigos para aclarar a qué daño se refieren, pero a veces ni eso. A veces me parece que hay imputaciones que vienen inviables desde un inicio, palabras más, palabras menos, por poner un ejemplo. El imputado iba manejando y no observó deber de cuidado, chocó a una motocicleta y le causó lesiones de consideración. Punto, esa fue la imputación. No se enteró nadie cuáles fueron las lesiones, al menos en el hecho materia de imputación. Puede suceder a veces que en el desahogo de la prueba uno se entere, o se enteren los miembros del tribunal de enjuiciamiento o el juez de juicio, pero esa no es la función del desahogo de la prueba. La función del desahogo de la prueba en juicio es evidenciar el hecho materia de acusación. Y hay veces que del hecho, insisto, no queda absolutamente, no queda claro qué daño voy a cuantificar en el procedimiento de ejecución. Voy a compartirles un asunto que la verdad me causó ahí un poco de desazón, en el que en el juicio una perito psicóloga, un asunto de violencia familiar, una perito psicóloga dijo, esta mujer tiene daño psicológico derivado de los hechos, pero advierto ciertos indicios que hacen razonable que la evalúe un psiquiatra. O sea, eso fue en el juicio. Entonces, ¿qué pidió la fiscal? Señoría, solicitó que se condene de manera genérica para que ante el juez de ejecución se determine si tiene o no tiene daño psiquiátrico. Y se condenó esos términos, así como lo pidió el fiscal. Lo único que se demostró en el juicio fue el daño psicológico. Entonces, lamentablemente, cuando se hace así, se generan expectativas, en mi opinión, ilusorias en las víctimas, porque luego no se va a poder cuantificar, al menos desde la perspectiva que yo sostengo, daños que no se demostraron en el juicio. ¿Qué pasó en este caso? Que se interpuso un incidente de cuantificación donde la víctima pedía arriba de 300,000 pesos por lo que constituía el daño, el tratamiento psiquiátrico, medicamentos correspondientes al tratamiento psiquiátrico, traslados y otros conceptos adicionales que ahorita no recuerdo, pero que definitivamente no fueron materia de condena. Lo único que pudo hacer su servidor en este caso fue cuantificar el daño psicológico, porque ese sí se había demostrado en el juicio. ¿Qué tenía que haber hecho un fiscal o una asesora jurídica en ese caso, desde mi perspectiva? Oye, cuando recabas el dictamen psicológico y ves esa información en el sentido de que puede tener daño psiquiátrico, en la propia investigación hacer las gestiones necesarias para que lo evalúe un psiquiatra. Si el psiquiatra va al juicio y dice, oye, ¿sabes qué? Efectivamente tiene daño psiquiátrico,
perfectamente se puede condenar, se demostró ese daño. Es un escenario que les comparto, pero que podemos desdoblar en infinidad de ejemplos. Y mientras las partes sigan pensando que eso se ve hasta acá, no hay manera de hacer una reparación integral, porque si no piden la condena en daño moral cuando proceda, pensando que eso lo pueden hacer aquí, cuando lleguen con una condena genérica, sencillamente no se va a poder. Los jueces de ejecución no condenan al daño moral, no condenan a nada de la reparación del daño, solo cuantifican los conceptos que se demostraron en el juicio. Es una jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no es tan nueva. Es de 2021, discúlpenme, de hace varios años, 2021, y que me parece que expresa la preocupación que trato de explicar. Voy a dar lectura si me lo permiten. Reparación integral del daño, el artículo 43 del Código Penal para el Distrito Federal aplicable para la Ciudad de México, al establecer que su fijación se hará de acuerdo con los datos, medios de prueba y pruebas obtenidas durante el proceso, aún tratándose de aspectos inmateriales o morales, no vulnera ese derecho fundamental. ¿Qué pasó en este asunto? Pues que básicamente se condenó al daño moral sin que se evidenciara el mismo en primera instancia. Se revocó por parte de la sala la condena, dijo, oye, es que no se acreditó el daño moral, entonces no se debió haber condenado ni genéricamente. Aquí no se demostró el daño moral. Y la ofendida o la víctima fueron al amparo diciendo, oye, pues es que estos son aspectos inmateriales, es excesivo que me pidas prueba. Entonces, ¿cuál fue el razonamiento de la primera sala? Que el criterio jurídico es el artículo 43 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, no contiene una restricción que impide el acceso de las víctimas a una reparación integral del daño. Pues la carga probatoria, es decir, víctima o fiscal tienen que probar. La carga probatoria que impone no resulta gravosa o desproporcionada, por lo que no resulta contraria a la Constitución. En su razonamiento, no puede considerarse que en aras de una reparación integral del daño se exima a una de las partes, la víctima, de presentar las pruebas en el proceso, que al menos constituyan indicios orientadores para su cuantificación. Me voy a ir hasta la parte final para no leerles tanto. Además, si bien el artículo arroja la carga de la prueba a la víctima u ofendido del delito, es resultado del ejercicio del derecho de contradicción probatoria de las partes en el proceso penal. Y ello delimita los elementos que deberá considerar la autoridad judicial para definir la condena a la reparación del daño. ¿Qué quiere decir esto? Que si Fiscalía y asesor jurídico de la víctima o de la víctima propiamente no recaban la información que les permita demostrar, oye, aquí se va a necesitar restitución de bienes, oye, aquí se va a necesitar tratamiento psicológico, psiquiátrico, aquí se dejaron de percibir ganancias. Si eso no lo demuestra en el proceso, por más que le pidan condena genérica al juez y se las den en esos términos, si no se demostró el daño en la sentencia, aquí puedo sonar hasta repetitivo ya, pero no se va a poder hacer nada. Entonces, esa víctima va a ver afectado su derecho a la reparación, porque a veces ellos no tienen la culpa ellos, porque no saben el proceso, los que lo tienen que saber son las partes. Entonces, llegan a ejecución con una expectativa que muy difícilmente va a poder ser cumplida. Esta tesis también me parece muy clara. Incidente de liquidación de condena, reparación de daños y perjuicios, su objeto es cuantificar el monto de los daños y perjuicios a resarcir conforme a lo establecido en la sentencia y no acreditar la procedencia de la condena por tal concepto. Me ha tocado muchos asuntos en donde, para empezar, del hecho no se desprende un daño psicológico, no se evidencia un daño psicológico en el juicio y se hace una condena genérica para que con el juez de ejecución
se determine si tiene o no tiene daño psicológico. Insisto, esa no es atribución del juez de ejecución. El incidente de cuantificación no es una nueva oportunidad para debatir y demostrar aspectos propios del proceso penal. Voy a dar lectura. El incidente de liquidación de la condena a la reparación de daños y perjuicios tiene por objeto exclusivamente cuantificar el monto de los que quedaron precisados en la sentencia, de los cuales no se pudo especificar el quantum a establecer condena líquida, al respecto, por lo que deben invariablemente tomarse como punto de partida para la cuantificación del monto las bases establecidas en la sentencia de condena en cuanto a daños y perjuicios que serán reparados al legitimado a reclamarlos, puesto que es en el proceso penal donde tiene que acreditarse el derecho del ofendido, víctima o terceros, a obtener reparación del daño, y en la sentencia definitiva donde debe constatarse la procedencia de dicha condena. Por lo tanto, ante la falta de pruebas para su cuantificación en la propia sentencia, la procedencia de la condena genérica sin monto líquido a la reparación de daños y perjuicios implica el análisis y determinación de A, las pruebas o hechos que determinan la existencia de los daños. Esto es en sentencia. Pruebas o hechos que determinan la existencia de los daños materiales o morales o los perjuicios, en ambos casos ocasionados por el delito. B, conceptos por los que procede la condena a fin de sentar las bases para su liquidación. Y C, la o las personas a favor de quienes se hará el pago de la reparación del daño. Son cada vez más comunes los casos en donde yo tengo que decir en una audiencia que no tengo materia para cuantificar, o sea, que no hay un concepto que por el cual se le haya condenado al sentenciado. Entonces, evidentemente eso constituye una forma de revictimización. Pero no solo eso, o sea, esos son casos donde ya no se va a poder arreglar eso en la vía penal. Ojalá le vaya bien en la vía civil. En la vía penal, en mi opinión, ya no se puede arreglar. Pero va a haber casos en donde sí haya un concepto determinado, no un monto, pero sí un concepto, y pareciera que las condenas genéricas actúan como una especie de disuasivo para las víctimas. Cuando uno ve que la gran mayoría de las condenas a la reparación del daño se hacen de forma genérica, y eso no nada más ocurre en Nuevo León, es un fenómeno generalizado en el país. Uno pensaría, oye, en el juzgado de ejecución están hasta el tope de incidentes de cuantificación de reparación del daño, ¿no? Pues no, casi no tenemos incidentes de cuantificación de reparación del daño. Pareciera como que la víctima dice, no, hombre, otra vez tengo que ir al juzgado, pensé que ya se había acabado esto. Si dijimos desde un principio que la lógica de que, aunque sea civil, se pide en un proceso penal, es para evitarle dos procesos a la víctima, pues ya vaciamos de contenido esa regulación, porque ahora es el proceso penal y aparte el proceso de ejecución para cuantificar daños que en la mayoría de los casos se pudieron haber cuantificado en la sentencia. En mi opinión, y esto ya es una elucubración mía, si ustedes quieren, no lo leí en ninguna parte, me parece que la lógica de la condena genérica es para casos muy específicos, casos donde fijar una cantidad en sentencia puede ser absolutamente injusto para la víctima. Se me ocurren los casos de lesiones. Oye, a lo mejor al momento de dictar sentencia se ha gastado 200,000 pesos la víctima, pero todavía le faltan tratamientos, le faltan cirugías, va a gastar en medicamentos, que si fijas en la cantidad a como está demostrado hasta ese momento, pues lo vas a afectar significativamente. Ahí tiene sentido una condena genérica. Pero ahorita ya casi nunca se cuantifican ni los tratamientos psicológicos. ¿Por qué? Porque, insisto, se ha ido haciendo más sólida la idea de que, es que eso es en ejecución. Y pues la verdad es que no es así. Ya no voy a dar lectura a esta diapositiva, porque ya me entretuvo un buen rato, pero les voy a dejar disponible esta presentación. Hay veces que uno trata de hacer argumentos sólidos y a la mera hora le dice, oiga, ya hay jurisprudencia, y si no hay jurisprudencia, así como que no valió nada de lo que dijo el expositor. Bueno, en este caso sí hay jurisprudencias. Ya no voy a dar lectura a las mismas, porque me parece que queda claro el punto del cual estoy hablando, y espero que si a alguno de ustedes le interesa, luego me pide la presentación o se las mando a través de personal del instituto.
Esto es algo que también se me hace muy relevante. El análisis de la exigencia de la reparación del daño para acceder a beneficios. Distingamos primero entre beneficios penales y beneficios preliberacionales, que todo el mundo lo usa como si fueran sinónimos, y no es así. Los beneficios penales están diseñados para concederse en sentencia, condena condicional y sustitución de la pena. Los beneficios preliberacionales están diseñados para concederse cuando la persona ya cumplió una parte de la pena. Lo que sí es común es que para acceder se necesita que se repare el daño, que se cubra la reparación del daño o se garantice. ¿Cuál es la problemática? Que en muchas ocasiones los sentenciados se quedaron en la cárcel porque no pudieron cumplir con el requisito consistente en haber reparado el daño, pero no porque no quisieran, sino porque no había monto. Yo soy del criterio, insisto, lo pueden compartir o no, de que cuando no hay un monto establecido en la sentencia, por regla general, no debe exigirse a los sentenciados que paguen la reparación del daño, insisto. Y les voy a compartir por qué lo concluí en esa forma. Primero, no me parece lógico que se le exija a alguien que pague cantidades indeterminadas. Porque básicamente lo que sucediera, ok, ¿cuánto tengo que pagar? Ah, no sé. Eso apenas la víctima. Ah, bueno, háblenle a la víctima. Y no, pues la víctima nunca venía. Pero la ley es clara y ahí dice que, a ver cómo le haces, pero reparas el daño. A mí esto no me resulta lógico en ningún sentido. Alguien pudiera decir, oye, es que hay figuras en el proceso penal en donde se garantiza la reparación del daño y obviamente todavía no hay un monto determinado. Figuras como las providencias precautorias, las que comentábamos hace ratito. Sí, pero en esos casos se va a analizar esa figura con la información que hay disponible en ese momento. Acá ya estamos en la ejecución penal donde por regla general ya debiéramos tener un monto, ya hasta se condenó a la persona y el juez que dictó la sentencia, recibiendo la prueba con inmediación y contradicción, dijo, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo elementos para determinar montos. Entonces, cualquier garantía, en mi opinión, que al juez de ejecución se le ocurra fijar sería arbitraria. ¿Ok? Y hay veces que las asesorías jurídicas o las fiscalías quieren utilizar la audiencia de condena condicional, por poner un ejemplo, para que se establezca el monto de la reparación del daño. Pero esa no es la materia de la audiencia. Ya dijo el juez que se va a determinar el monto por vía incidental, lo dijo el juez penal. Entonces, me parece, insisto, que no tiene lógica exigir pagos de cantidades indeterminadas. Pero no solo eso. Creo que dejar en la cárcel a alguien porque no pudo pagar o garantizar la reparación del daño es perjudicar al sentenciado por lo que dejó de hacer la víctima en la fiscalía, particularmente la fiscalía. Si la fiscalía no se dio a la tarea de llevar la prueba para que tuvieran un monto y él se queda en la cárcel por esa indeterminación, considero que se está afectando a una de las partes por lo que dejó de hacer la otra. Me explico. Si la sentencia dijera son 100,000 pesos de reparación del daño y cumplo con los otros requisitos, los pago y salgo. Pero si no está cuantificado por culpa de la fiscalía, entonces yo me voy a tener que quedar en la cárcel a la espera de que cuantifiquen la reparación del daño. A mí no me hace sentido. En el mejor de los casos, que venga la víctima de inmediato y promueve el incidente y cuantifique la reparación, pues esta persona se va a quedar de perdido un mes más en la cárcel, insisto, a la espera de que se cuantifique. Pero es muy posible que haya víctimas que digan, ¿cómo? O sea, si yo voy y demuestro una cantidad, ¿va a salir de la cárcel? No, pues fíjate que sí. Ah, no, pues entonces no voy. No voy, no promuevo nada, no demuestro nada, porque a mí lo que me interesa es que se quede en la cárcel. Y alguien pudiera pensar, oiga, pues es que algo hicieron, Liga, o sea, no son ningunos angelitos, no, por supuesto que no. Pero hay disposiciones jurídicas que permiten acceso a beneficios y se le estaría negando, insisto, por lo que dejó de hacer la contraria. Incluso hay criterios de tribunales colegiados donde dicen, no, es que el juez puede promover el incidente o puede iniciar el incidente. A mí no me hace mucho sentido esto tampoco porque me parece que va a haber mucho riesgo de quedarnos donde empezamos. El juez abre incidente y les pide a las partes que traen pruebas. La persona, en el entendido de que está en la cárcel,
nadie me trae pruebas o nadie trae pruebas para la cuantificación, se va a quedar en donde empezó la situación, con alguien que está pidiendo un beneficio y que no puede acceder al mismo porque no hay un monto de reparación del daño. También considero que puede prestarse escenarios de coacción ilegítima. Puede haber casos en donde a lo mejor una víctima diga, no diga, vaya, merezca, por decir un número, 100,000 pesos de reparación del daño, y en esto que están obligando a acercarse con ella, a buscarla, como si fuera obligación del sentenciado buscar a la víctima para que trajera el monto, la víctima le diga, oye, pues dame 200,000, y ahí la dejamos. Y una persona que quiere salir de la cárcel muy probablemente acceda, pero me parece que no es un ejercicio ni pulcro ni correcto. Cuando el juez es del criterio de que se va a exigir aún y cuando no haya monto, se empieza a desdibujar el procedimiento de ejecución penal como no tienen una idea. Me ha tocado saber de otras entidades en donde dicen pues que lo promueve el sentenciado. Y la problemática es, pero el sentenciado no tiene las pruebas. Y me han llegado a comentar, no, pues es que lo promueve el sentenciado para que cuando le demos 5 días a la víctima, nos traiga sus pruebas y ya cuantificamos. Eso no opera en ninguna disciplina procedimental, ¿eh? La materia nunca la sienta quien contesta la acción. ¿Quién está en posibilidad de evidenciar lo que se gastó por el delito, por los gastos médicos, todo lo que sea? Pues la víctima. Entonces, obviamente van a hacer que el sentenciado promueva una incidencia sin pruebas para que luego venga la víctima y ahí sí ya le pones un contrarreloj a la víctima. Tienes 5 días para traerme pruebas. Y muy probablemente no venga la víctima. Yo llegué a preguntar en esos casos, y si no viene la víctima, ¿qué hacen? No, pues cuantificamos en 0. A mí eso sí me parece que es peor tantito. Por eso considero que por regla general, si no hay un monto, no se puede exigir al sentenciado que lo pague. Pero trato de ser muy claro en el sentido de que eso no implica que se esté liberando al sentenciado de la obligación de reparar el daño. Quiere decir que para los fines de analizar la procedencia del beneficio no se exige en ese momento, pero queda como obligación procesal. Si la víctima decide ejercer su derecho a la cuantificación y demuestra una cantidad correspondiente, el sentenciado la tiene que pagar o se le revoca el beneficio. Algo semejante pasa con la libertad condicionada y la libertad anticipada y en realidad con cualquier beneficio, porque para acceder a cualquiera se requiere reparar el daño. Esta contradicción de tesis que ven en pantalla, 97/2004, se emitió por la primera sala por ahí de 2005 y es la que dio lugar a la jurisprudencia que muy probablemente todos o la mayoría conocen, que dice reparación del daño, es legal la sentencia condenatoria que la impone, aunque se deje para sentencia la cuantificación, palabras más, palabras menos. Una resolución de mucho antes del Código Procesal y del Código Nacional. ¿Qué pasaba en esa contradicción? Que unos colegiados decían, oye, es que si no se determina el monto, tengo que absolver porque luego esta persona, ¿cómo le va a hacer para acceder a beneficios de manera inmediata? Y el otro colegiado decía, no, pues se puede dejar pendiente para la ejecución. Estos son 2 parrafitos literales que utiliza la Corte en esta resolución. Dice, no obsta lo expuesto, aquí ya había concluido la Corte que se puede dejar pendiente para la ejecución el monto de la reparación del daño. Dice, no obsta lo expuesto, lo que el primer tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito sustenta, en el sentido de que de no establecerse el monto de la reparación del daño, se haría nugatorio el derecho del sentenciado para hacer efectivos de manera inmediata los beneficios a que tuviera derecho y que requieran el pago de dicha reparación del daño. Pues al no encontrarse cuantificada en la sentencia condenatoria, deberá permanecer en reclusión hasta en tanto se determine su monto en diverso proceso, obligándolo a continuar recluido innecesariamente. Lo anterior es así porque si bien es cierto que en el caso concreto el artículo tal del Código de Puebla dice, para que surte efecto la conmutación deberá pagarse primero la reparación del daño y la multa, si también se impuso, también lo es, y aquí concluye la Corte. El juzgador no debe exigir como requisito para obtener tal beneficio el que se satisfaga la reparación del daño cuando aún no se ha cuantificado el mismo. No hay un razonamiento complejo, no hay un razonamiento muy adornado
pareciera que la Corte dice, es la cosa más lógica del mundo. ¿Cómo le exiges algo? ¿Cómo le exiges a alguien que pague o garantice cantidades que a veces ni las víctimas tienen idea de a cuánto pueden ascender? Esta es una tesis de un colegiado de este circuito donde se concluye que antes de analizar beneficios, pues el juez puede abrir el incidente, lo puede hacer, lo tiene que hacer el Ministerio Público. Vaya, como que la conclusión es, tú no le concedas un beneficio cuando todavía no se cuantifica la reparación del daño. Me parece que esta tesis contraviene directamente lo que ha dicho la Corte al respecto. Supongamos que sí está cuantificada, aquí ya tenemos mucho menos problema. Es posible que se dicte un acuerdo para que el pago a la reparación del daño se garantice o se solvente en un plazo razonable, quedando este compromiso, discúlpenme, establecido como una obligación procesal. Esto es común. Asuntos donde hay cierta cantidad relativamente fuerte, es viable que accedan al beneficio cuando se llega a algún acuerdo. Pero no es necesario, en mi opinión, al hablar de este acuerdo, que haya consentimiento de la víctima, sino que corresponde al juez evaluar la razonabilidad del caso. Si el acuerdo que te está proponiendo el sentenciado es completamente inviable, son pagos muy pequeños, la condena es muy amplia, se va a cumplir primero la pena antes de que vaya con la mitad del pago, me parece que no hay razonabilidad. Pero esto tampoco quiere decir que se exige el consentimiento de la víctima. Quiere decir que lo ideal es que se pongan de acuerdo, pero si no es así, el juez evaluaría la razonabilidad. Con estas disposiciones trato de reforzar la idea de que los jueces de ejecución no tienen competencia para condenar a la reparación del daño. Ya que se cuantifica el monto, se le dan 5 días al sentenciado para que lo pague y se apercibe en caso de que exista una garantía de que se ejecutará la misma. Esta es una disposición de la Ley General de Víctimas, de la cual se evidencia que las autoridades fiscales sí pueden hacer efectivas garantías y entregárselas a la víctima. Porque hay ciertas ideas en el sentido de que, oye, es que tú no le puedes pedir a la autoridad fiscal que ejecute garantías o que embargue bienes, porque la autoridad trabaja para el Estado y lo que embargue es para el Estado. Pero creo que esta disposición deja claro que es viable. Cuando la garantía sea hipoteca o prenda, la autoridad jurisdiccional remite bienes a la autoridad fiscal para su cobro y el cual deberá entregarse sin dilación a la víctima. Voy a ir un poquito rapidito porque ya me pasé de tiempo. ¿Qué pasa si transcurren los 5 días, no hay garantía y no pagó la reparación del daño el sentenciado? Y obviamente hablamos de que hay monto. Se va a mandar a la autoridad fiscal, en nuestro caso la estatal, para que la ejecute a través del procedimiento económico coactivo. Ya tenemos antecedentes donde se iniciaron estos procesos para verificar si tiene bienes el sentenciado y en su caso cobrarse con los mismos el monto de la reparación del daño. Aquí quiero hacer una aclaración. Como la disposición del artículo 160 y 161 hablaba de código de crédito fiscal, perdón, hubo ocasiones, y aquí tuve que replantear la idea, en la que decíamos que adquiría el carácter de crédito fiscal y esto generaba muchísimos problemas. Dándole una repensada al asunto, ya no es que digamos que adquiere el carácter de crédito fiscal. Lo que decimos es, este es el monto de la reparación del daño, se hace efectivo el apercibimiento y se ordena a la autoridad fiscal para que la cobre. Si no se paga la reparación del daño, se puede negar cualquier beneficio hasta que se cubra el monto de la reparación. El caso de despojo, se le dan días para que voluntariamente se entregue el bien inmueble. Y en caso de que no se haga, se utiliza la fuerza pública para ponerlo en posesión de la víctima. Esta norma a veces la interpretan los abogados como diciendo, pues,
mi cliente no tiene recursos económicos y como dice el artículo 198, que nadie podrá permanecer en prisión por escasez de recursos, pues no le exija la reparación del daño. Esa no es la interpretación correcta, en mi opinión. Lo que dice la disposición es que se pueden utilizar los mecanismos alternativos, se tienen que agotar otras formas a ver cómo le hacen para reparar el daño. Pero si se entendiera así como algunos abogados lo pretenden hacer valer, pues entonces no tendría ninguna tutela a la reparación del daño. Bastaría que alguien diga, no tengo dinero, háganle como quieran, y evidentemente esa no es la idea que busca el legislador. Ya para terminar, y a manera de conclusión, la naturaleza de la reparación del daño sigue siendo civil, se puede acudir a dicha legislación para determinar alcances siempre que no haya una regla en la legislación penal. Es durante el procedimiento cuando se deben recabar la información para sostener las solicitudes, es decir, la condena y por qué conceptos. Lo ideal sería que también los montos, pero bueno, de perdido, condena y conceptos. La condena genérica prevista en el artículo 406 del Código Nacional únicamente opera en lo relativo a los montos con los que se repararán los daños demostrados en el juicio. No es viable jurídicamente condenar genéricamente en relación a los conceptos que comprenderá. Es decir, para que los conceptos se determinen en el procedimiento de ejecución, eso no es viable. Ni establecer que en este procedimiento de ejecución podrán acreditarse los daños. La Ley Nacional de Ejecución Penal privilegia que se hagan efectivas las condenas al pago de la reparación del daño al condicionar la concesión de beneficios penales y preliberacionales al previo cumplimiento de dicho concepto. Para ello es determinante contar con el monto correspondiente. Y finalmente, a fin de generar condiciones para que las condenas a la reparación del daño se cumplan de manera oportuna y efectiva, resulta indispensable que los operadores jurídicos ajusten su práctica al diseño normativo, a las disposiciones que compartimos, previsto en el procedimiento penal, con lo cual es factible que las víctimas accedan a las reparaciones en menor tiempo y por todos los conceptos a los que tienen derecho. Les agradezco ahí la paciencia por estos minutitos que me excedí. Quedo a sus órdenes en el correo electrónico que ven en pantalla para, si gustan, les comparto el material o para cualquier observación, cualquier comentario. Muchas gracias. Con eso termino. Muchas gracias a usted, señor juez. Muy interesante la exposición. Bien, pues amablemente nuestro expositor ahora nos concede unos minutitos para llevar a cabo una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene algún cuestionamiento, pues adelante. Adelante, licenciada Lisette, por favor. Está apagado el micro. Creo no se escucha. No se escucha, licenciada. Creo que no está activado el micrófono, licenciada. Pero igual presenta alguna falla en el micrófono. Igual, licenciada Rosalinda, la puede establecer en el chat, a lo mejor la pregunta. De momento, igual si surge alguna otra pregunta por parte de otro compañero, y en eso damos oportunidad a que usted pueda ahí establecer su duda. Igual, bueno, pues sí veo que hay más gente que desea participar, pues el compañero Sergio Guadalupe Huerta Samarripa, adelante, licenciado Sergio. No se escucha. Ahí no me escuchan bien. Buenas tardes. En diversos cursos me enteré que existe un fondo en el Estado por parte del gobierno para, en este caso, reparaciones del daño. Si es cierto, ¿cuándo y cómo se puede acceder a dicho fondo? Sí, es un fondo de naturaleza administrativa que está a cargo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Qué bueno que toca el punto, porque también es relativamente común que asesores jurídicos o víctimas directamente hagan una petición al juez de ejecución en el sentido de que le ordenemos a la Comisión Ejecutiva que los registre y que les dé acceso a los bienes del fondo. Probablemente algún homólogo ha accedido a este tipo de peticiones, pero me parece que esto no es viable.
Esta es insisto, una figura de carácter administrativo. Hay todo un procedimiento regulado en la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León, donde dice, oye, tú como víctima consideras que tienes derecho a la compensación subsidiaria, que es como se denomina, tráeme estos documentos y aquí una especie de comité de la Comisión Ejecutiva va a decir si es procedente o no el pago de esta compensación subsidiaria. Pero, insisto, es una figura totalmente de naturaleza administrativa. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues entonces agradecemos la participación del juez Eberto Javier Rodríguez González y pedimos amablemente al maestro Miguel Ángel Almaraz Huerta le haga entrega de un merecido reconocimiento por su notable disertación. Por favor. Ya voy a comprometer Un momento, ahorita. licenciado, para contestar la pregunta de la licenciada. A la licenciada Rosalinda, digo, no ha abierto la pregunta, no sé si o le habrá llegado directamente a usted, pues. Perdón, a lo mejor, sí, a mí sí me aparece. Adelante, pues, sí, si gusta la lectura y atender la misma, sin problema. Amable, gracias. Dice, en su opinión, en cuanto a no emplear el UMA para fijar la reparación del daño, lo ideal sería seguir empleando el salario mínimo a falta de que no se establezca el salario que percibía la víctima. Sí, yo estoy completamente convencido de que es así. Insisto, los artículos 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo hablan del salario con la expectativa de que se demuestre cuánto ganaba la víctima. Lo que sucede es que casi nunca se demuestra, entonces se utiliza el salario mínimo, pero no es una regla general que esté pensada para calcular obligaciones, ni contraviene la naturaleza de la figura del salario. Entonces, estos transitorios, estas disposiciones de la reforma en materia de desindexación, no se refieren a la indemnización por muerte, en mi opinión. Sé que está más o menos difundido este criterio de aplicar la UMA, pero me parece que no hay ningún razonamiento que lo sostenga. Bien, pues Y creo que... pues, perdón, maestro, no sé Adelante, pues, si adelante. tiene tiempo de atender una pregunta más. Veo que un compañero quiere hacer una pregunta. No sé si aún le quede tiempo y disposición Con sobre eso. muchísimo gusto. Adelante. Adelante, compañero Pedro. Hola, juez, buenas tardes. Muchas gracias por su clase. Yo tengo una duda. ¿Cómo es posible que una cuestión de reparación del daño se genere o se convierte en un crédito fiscal exigible por la autoridad fiscal para su cobro? Sí, precisamente eso es lo que traté de aclarar, que en su momento, como las disposiciones del artículo 160 y 161 que se refieren a la multa no pagada adquirirían el carácter de crédito fiscal, en su momento lo llegamos a hacer así. Cuando alguien no pagaba la reparación del daño en los 5 días y hacíamos efectivo el apercibimiento, indebidamente, en mi opinión, insisto, replanteamos esta idea, decíamos, bueno, la reparación del daño adquiere el carácter de crédito fiscal y la expectativa era que cobrara la autoridad fiscal estatal y le entregara los bienes a la víctima. Pero entonces ya no decimos esto, ya no decimos que adquiere el carácter de crédito fiscal. Pero lo que sí dice la fracción segunda, perdóname, es que si no paga, se van a observar las disposiciones previstas en la Ley Nacional de Ejecución para el caso de multa no pagada. Es decir, se va a cobrar la autoridad fiscal con los bienes del sentenciado. Definitivamente no adquiere carácter de crédito fiscal, pero sí se puede ejecutar el adeudo a través del procedimiento económico coactivo de, en este caso, la Secretaría de Finanzas del Estado de Nuevo León. No sé si aclaré la duda, licenciado. Sí, sí, está bien. Nada más que a mí me generaba duda porque como un tercero va a venir a cobrarle al sentenciado y luego entregarle esos bienes o esos monto líquido a una pues parte víctima. Ese era mi cuestionamiento. Y muchas gracias por su exposición. Sí, sí, con mucho gusto. Llama la atención la situación, pero así está dispuesto legalmente, entonces no debiera haber ningún inconveniente al respecto. ¿Alguna otra pregunta que quieran plantear? Bien, pues creo que pasaremos a
presentar el reconocimiento. Bien, bueno, aprovecho lo que se hace la proyección del reconocimiento, juez Eberto, primero para felicitarlo por esta excelente ponencia. Sin duda, abordó un tema bastante importante como es la reparación del daño y como lo comenté al inicio de esta conferencia, es un tema todavía que da bastantes opiniones. Ha establecido bien usted que algunas cuestiones incluso las hace a su opinión, que puede ver quién difiera con estas. Y pues bueno, justamente se trata el derecho de esta situación, de ir avanzando, de ir fijando nuevos criterios y sobre todo pues en pro de la ciudadanía y del gobernado. Bueno, pues no me queda nada más que hacer la entrega de este merecido reconocimiento, el cual a la letra dice: el Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León otorga el presente reconocimiento al maestro Eberto Javier Rodríguez González por su destacada participación en la conferencia El análisis de la reparación del daño en el procedimiento de ejecución penal. Está firmado por el juez Jesús Demetrio Cadena Montoya, director general del Instituto de la Judicatura, Monterrey, Nuevo León, el día de hoy, quien por cuestiones propias de su labor no ha podido estar presente aquí en la conferencia. Sin embargo, me ha pedido que le haga extensiva esta felicitación y que entregue en su nombre este reconocimiento, el cual en su momento le vamos a hacer llegar también de manera física. Entonces, pues muchísimas gracias por esta conferencia y sobre todo, a pesar de que luego suene un poco repetitivo, le hago extensiva la invitación para que cuando concluya esta investigación de su doctorado, pues bueno, pueda acudir de nuevamente al instituto a darnos la conclusión del mismo y escuchar, pues saber el resultado de esta. Y pues agradecer también a los compañeras que estuvieron presentes en esta conferencia. Los invitamos a seguir atentos a las siguientes conferencias que se van a seguir ofertando por parte del Instituto de la Judicatura. Y por mi parte, pues bueno, es todo. Que pasen todos muy buena tarde. Y maestro Noé, no sé si hay algún otro mensaje también. Pues solo también de mi parte, agradeciendo la presencia de todas y todos ustedes, pues damos por concluido este evento. Que tengan una excelente tarde, una excelente noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias. Hasta luego, pues.